Buenas noches, ¿cómo están? ¿Se Buenas me noches, escuchan? doctora. Bueno, chicos, vamos entonces, hoy la clase no es larga, así que vamos pues a dar la clase que nos falta. Bueno, vamos a comenzar recordando. ¿Se ve? Sí. Ok, bueno, vamos a comenzar recordando un poquito de anatomía de la órbita, los párpados y las vías lagrimales. Ay, ¿dónde está? Se me va. Ujú, se me fue la imagen, espérense. Stop share. A ver, volvamos. Ya. Bueno, órbita, párpados y vías lagrimales, gente, ya se ve. Vamos a recordar, nosotros pues todos vimos estas cosas en anatomía, recordando el hueso frontal, el hueso lagrimal, ¿verdad? El cigomático, que va inferior, y el maxilar, todo esto, vamos a tener pues la pirámide que es como si fuera un cono, ¿verdad? Lo vimos, lo han visto antes en las clases, es como una pirámide cuadrangular y el vértice en la profundidad de la órbita da el reborde orbitario. Entonces, tenemos ángulos, es como si fuera un cono de lado donde van a caber los músculos para el movimiento. El volumen de la órbita del adulto son 30 ml y vamos a tener que el límite anterior es el tabique orbitario. Esto todos lo saben, nada más es un repaso. Esto nos hace que tengamos como un cono de lado donde los músculos se puedan mover en el eje, ¿verdad? Para que el ojo vaya de un lado al otro, arriba, abajo, y cuando hacen los movimientos rotacionales los oblicuos, pues podamos ver todo. Y esto gracias a no es plano, es realmente nuestro cráneo tiene una angulación a donde están las órbitas. Entonces, tenemos en la órbita específicamente, ya yéndonos a lo que nos interesa, tenemos el hueso frontal, que es uno de los más duros, por eso es uno de los que menos se rompe cuando hay traumatismos. Vamos a tener el lagrimal, la porción del lagrimal, el hueso nasal. Vamos a ver una porción del maxilar superior que va a formar la órbita, una lámina orbitaria del etmoides, ¿se acuerdan las alitas del etmoides y del efenoides? Bueno, aquí tenemos del etmoides, vamos a tener eh, el maxilar superior, una apófisis del palatino, el agujero infraorbitario, la hendidura efenomaxilar inferior, el hueso cigomático, la ala mayor del efenoides y la ala menor del efenoides aquí, las alitas. Entonces acá el etmoides y acá el efenoides y allí la hendidura efenoidal o efenomaxilar y el agujero óptico. Entonces, esos son los huesos de la órbita. Vamos a tener muchas veces fracturas en el piso de órbita cuando hay un trauma, menos a nivel, si hay una fractura del hueso frontal, es que a nivel de órbita es que fue terrible. Muchas veces, no sé si han dado cirugía, pero a las Lefort, las fracturas de Lefort, la uno, la 2, la 3, vamos viendo que en las Lefort al final también puede haberse afectada aquí esta área. Pero bueno, eso lo darán después. La cosa era repasar un poquito sobre la órbita. Entonces, eh, tenemos los senos, ¿verdad? El seno frontal, el seno etmoidal cubierto por la lámina papirácea, el foramen óptico y el seno maxilar.
Aquí está el espacio orbitario, ¿verdad? Así que tomando en cuenta. Y ahora ya vamos a rellenar este espacio. Rellenando el espacio, tenemos cosas bien importantes. Nos vamos al músculo elevador del párpado. El músculo elevador del párpado es el que hace que el párpado superior suba y baja. El mayor porcentaje de esa subida y bajada del párpado lo da el músculo elevador del párpado. Vamos a tener un porcentaje muy chiquito en el músculo de Müller y vamos a tener un porcentaje en el frontal. Por eso van a ver que hay mucha gente con tosis palpebral. Tenemos tosis palpebral de varios tipos: miogénica, neurogénica, aponeurótica. En las personas mayores, cuando es neurogénica, hay una debilidad generalizada en los músculos, y cuando hay debilidad generalizada en los músculos, aunque tú hagas una cirugía, vuelve a caerse el párpado en las tosis. Entonces, porque no tienen fuerza los músculos, entonces hay que ver si tiene una miastenia gravis. Si tiene una miastenia gravis y una tosis secundaria a una miastenia gravis, no lo operas porque no va a servir de nada. Al día siguiente, por mucho que lo operes, ningún músculo tiene fuerza y se va a caer el párpado nuevamente. Entonces, pues este músculo, el elevador del párpado, con los años, a veces, bueno, en las tosis congénitas, a veces hay una desinserción. Tú reinsertas, ¿verdad? Revisas cuánto es la amplitud de la apertura palpebral. Si es muy baja, sabes, haces cálculos, estando oftalmología no oculoplástica, pero ves el MRD1. Ahora les voy a enseñar la apertura total para ver de cuánto es la tosis palpebral, para ver cuánto tienes que acortar ese músculo para que el ojo suba. Hay varios tipos de cirugía para tosis palpebral. Una es el acortamiento del músculo, otra es la conjuntivo-mülerectomía, donde acortas el tarso. Otra es la fasanela de Servat, donde vas a cortar también por debajo, no va a quedar cicatriz arriba. Y otras son la reinserción o el acortamiento de lo que va a ser el músculo elevador del párpado. Y la tercera es que haces un sling al frontal, le haces una cirugía donde tú le colocas como si fuera, agarras, aprovechas el músculo frontal porque el músculo elevador del párpado no tiene fuerza, y le colocas como si fuera un sling, ¿verdad? Entras por la ceja y haces como si fuera un cuadrado con ese, puede ser con tendón del mismo paciente o puede ser con algo externo. Ahí ahora nos venden, ¿verdad? Eh, realmente hay que ver si el paciente no hace una alergia posterior al sling frontal, porque el sling frontal, si no le queda bien, si queda demasiado abierto, al día siguiente se lo puedes quitar. Pero si haces enseguida, le haces una retroinserción o un acortamiento del elevador del párpado y queda demasiado abierto el ojo, ya eso no es reversible. Entonces, cirugía reversible de tosis palpebral, un sling al frontal. La conjuntivo-mülerectomía y la fasanela de Servat que vas a hacer en párpado superior tampoco son reversibles. La única reversible es el sling al frontal. Pero tienes que evaluar muy bien antes de tomar las decisiones de qué tipo de cirugía hacer en una tosis palpebral. Entonces, pues hablamos del músculo elevador del párpado, que es el que sube y baja, ¿verdad? El párpado superior, y de las cirugías que se hacen cuando ese músculo ha perdido fuerza o ha estado mal insertado o se ha eh, hecho laxo, ¿verdad? Y también de cuando hay problemas de fuerza, de fortaleza muscular, que no se puede hacer nada, quedan con los ojos cerrados. Tenemos pues el tarso superior, tenemos el tarso inferior, tenemos la ampolla del conducto lagrimal. Acá, fíjense, ahí está
el conducto lagrimal superior, conducto lagrimal inferior, bueno, vamos en orden, perdón. El punto lagrimal, el superior y el inferior, aquí la ampolla superior, la ampolla inferior. Vamos a ver el fornix del saco lagrimal. Vamos a ver la papila lagrimal. El lago lagrimal, aquí está el pliegue semilunar o carúncula, pliegue semilunar de la carúncula, comisura medial de los párpados, a donde termina el saco lagrimal, que vamos a verlo acá abajo, viene el fornix y viene el saco lagrimal, el ángulo medial del ojo, la carúncula, bueno, ya se los dije, la carúncula lagrimal, el conducto lagrimal inferior, acá abajo, el superior y el inferior, y el conducto nasolagrimal que ya va hacia la nariz, ¿ok? Entonces acá abajo, el tabique orbitario, vamos a ver la conjuntiva, el ángulo lateral del ojo, donde termina y se inserta en este ligamento palpebral lateral que a veces en, perdón, a veces en cirugías, ¿alguna pregunta? No, chicos, micrófonos apagados, por fin. El ligamento palpebral lateral a veces también en momentos de envejecimiento se torna más laxo y se ve el ojo un poquito más caído, comisura lateral de los labios, y en la inserción de las pestañas y viene la glándula lagrimal. Vamos a tener que tiene una porción palpebral y tiene una porción orbitaria. ¿Ok? Tenemos siempre que considerar la glándula lagrimal que queda a nivel lateral y que tenemos aquí dos paquetes grasos, uno superior, dos superiores, porque el tercero es la glándula, y tres inferiores. A veces estas personas que tienen como un aumento de volumen inferior, lo que tienen es mucha grasita aquí en los tres paquetes inferiores y se pueden hacer cirugías para quitar la grasita por dentro del ojo o por afuera si es cirugía plástica el que la hace. Bueno, entonces para recordar anatomía y un poquito de tosis. Nos llegan muchas cosas, ustedes todos van a comenzar como internos y después como médicos generales y van a tener que considerar cosas que llegan frecuentemente. Si les llega alguien, siempre cuando llega alguien con algo en los ojos, en un hospital grande van a tener un oftalmólogo o un residente de oftalmología para ayudarlos. Pero cuando hacen una presentación de los pacientes, deben considerar cuando van a llamar al oftalmólogo cómo está el ojo. Cuando nos dicen el ojo no se puede abrir, entre dos personas generalmente un ojo se abre, ¿ok? Uno lo mira así, está inflamadísimo, es cierto, pero entre dos personas generalmente un ojo se abre. De hecho, por todos los años que he estado, gracias a Dios, en esta profesión, todavía no me ha tocado ningún ojo que no se pueda abrir. Y si ha habido un síndrome compartamental, bueno, he tenido un síndrome compartamental, perdón, y en ese ojo sí, ese ojo no se abría porque había hecho tipo un síndrome compartamental y uno tiene enseguida que liberar presión. Bueno, mandan al oculoplástico a que libere presión y haga una orbitotomía o a una sencilla, un corte lateral que libera la presión cuando hay un síndrome compartamental. Pero es muy difícil que les llegue urgencia un paciente que esté haciendo un síndrome compartamental, ¿verdad? Por el edema gigante que no se puede abrir el ojo. Generalmente entre dos personas se puede. Cuando vemos un paciente así, tenemos que pensar en varias cosas. ¿Qué es lo primero que se les ocurre? Vamos a ver quiénes están por aquí. A ver, Orlando, te llega así, bueno, ya tienes un diagnóstico allí, pero escrito. Pero además de eso, ¿qué se te ocurre que podría ser? Mm, Tal vez un trauma. Exacto. Un trauma, chicos. Gracias. Hagan muy bien la historia del paciente. A veces hay gente, más que todo mujeres
muy ocultativas. El hombre enseguida te dice, no, en una pelea me pegaron, o le pegué y me dejó así, pero mire al otro cómo quedó, por ahí viene. El hombre generalmente, pero en las mujeres a veces hay situaciones de maltrato y situaciones que hay que reportar y que no quieren que las reporten. Entonces, a sospechas de maltratos a niños o mujeres que vengan con los ojos así o con una equimosis, hay que hacer una historia bien detallada y quitar al posible agresor del momento de la historia clínica, porque muchas veces van con el agresor. Pero bueno, ¿qué más se les ocurre? ¿Qué otra causa podría haber? Edlin Aguirre. Se fue de vuelta. Disculpe, dígame. Perdón, es que se fue la imagen. Pero, ¿qué otra cosa podría ser? Una ¿Sí me celulitis escucha? así. Se escucha perfecto. Ok. ¿Qué se le ocurre? Podría ser algún piquete o una reacción alérgica. Exacto, también tendrías que pensar en una reacción alérgica. Excelente, gracias. Entonces, cuando uno ve eh, algo así, hay que pensar en todo, hay que hacerle una buena historia clínica, un buen examen físico y hay que abrirle el ojo, ¿ok? Hay que abrirle el ojo, inclusive porque si hay historia de trauma, a veces el ojo ya no está, a veces abres y no hay contenido. Cuando llamas tienes que avisar que no hay contenido, que hay que hacer pues lo que queda allí y hacerle una evisceración si fue por trauma. Si es una alergia, hay que aplicarle enseguida un antialérgico, porque si está haciendo un edema así de grande, generalmente son los dos ojos con la alergia, ojo, no es uno, pero a veces es uno porque le picaron de este lado y es muy alérgica a la picadura de insectos o a la picadura de otro tipo de animal ponzoñoso, abejas o lo que sea, perdón, alacranes o lo que sea. Pero hay que abrirle el ojo, chicos, siempre abrirle el ojo. Y cuando hay algo así o hay un ojo de mapache, si es por trauma, enseguida hacerle un CAT y pensar en lo que es la anatomía, pensando que puede haber una fractura orbitaria. Las fracturas orbitarias son manejadas por maxilofacial o por otorrinolaringología para ponerle placas y fijar. A veces el ojo está caído, se cae porque hay una fractura y a veces está atrapado y los movimientos del ojo, cuando le haces la evaluación de los movimientos del ojo, no se dan de manera adecuada si hay un atrapamiento de algún músculo por lo que es la fractura. Entonces, es muy importante, si es por trauma, hacerle un CAT. No te va a salir en la radiografía suficiente información. Hay que hacerle un CAT. Y también te curas en salud, porque le haces una radiografía y no viste que tenía una fractura de piso de órbita y tiene un atrapamiento muscular y ese músculo queda atrapado y el ojo queda fijo, queda en alguna malposición y ahora ya pues está de moda la malpraxis, pueden ponerte una demanda. Entonces, tienen que abrir ese ojo, tienen que ver los movimientos oculares, tienen que ver cómo está centrado el ojo y tienen que actuar dependiendo de la historia clínica que van viendo. Pero en este caso, pues una celulitis orbitaria en adultos, antibióticos, hay que pensar mal, hay que pensar también si con los antibióticos no mejora y es una celulitis orbitaria y no tiene un componente alérgico, alguna infección terrible le ha dado a esta persona, miren este ojo cómo está, una infección en piel, entonces hay que pensar, por lo menos, qué haríamos nosotros? Pues una oxacilina 2 gramos IV si no es alérgica y se le mandaría un amoxiclavulánico 2 veces al día, estas que son BIT, por 10 días y se le daría un seguimiento y compresas tibias, inicialmente fría el primer día y después tibias, sería lo que se haría si es una infección, un antibiótico inyectado inicial y antibiótico oral. Si a los 10 días no, lo vas a ver al día siguiente y lo vas a ver a los 3 días y lo vas a ver a la semana siguiente y a los 10 días, tiene que ir mejorando. Si el paciente no mejora, ¿en qué piensan?
A ver, ¿quién me ayuda? De gracia, no mejora, 10 días, le metiste oxacilina 2 gramos intravenoso el primer día, le dejaste amoxicilina con clavulánico, no es alérgico a nada, compresas tibias, 10 días, es joven, es fuerte. ¿Qué piensas? Mm, podría ser otra trilogía que no sea bacteriana. O sea que no le está pegando el antibiótico. Pues realmente amoxiclavulánico, estás hablando de algo alto, de amplio espectro. Pero bueno, vamos a poner que le comenzamos con dicloxacilina, dicloxacilina nada más le dimos. Si podríamos cambiar a un antibiótico compuesto, le podríamos cambiar, yo les comencé con algo más fuerte, pero podríamos no haberle puesto loxacilina, nada más haberle dado una dicloxacilina o una cefalexina iniciando, y que la cefalexina le falta algo o la dicloxacilina le falta algo, podría ser que no le está pegando, entonces aumentaríamos, ponte eh, ahí le pasamos amoxiclavulanato si no es alérgico, sino una ciprofloxacina con una clindamicina, ¿verdad? Pensando en otro tipo de gérmenes. Ok, le cambiaste. Ya pasaron 15 días. Le iniciaste con algo sencillo, después le diste algo de amplio espectro que cubría anaerobios, además de lo que estabas pensando. Y no mejora. ¿En qué piensas? Intervenir quirúrgicamente. Si al tocar tenemos pus, ¿verdad? Tenemos colección de pus, pues sí, tendríamos que hacer un drenaje, pero si no hay colección de pus y no está mejorando con los antibióticos, le hiciste CAT ya, no es una masa, no tiene fractura, no tiene masa, no tiene nada, sencillamente no está mejorando. ¿En qué piensas? Ayúdenlo. Chicos, son 68 ¿Algún tumor? personas. Ah, ¿Algún tumor? podríamos pensar en un tumor y que eso no está mejorando porque tiene algo así, muy bien. ¿Y qué más? Una autoinmunidad, algo autoinmune. Perfecto, gracias. Es que antes del tumor pensamos si le hicimos CAT, si no tiene una colección de pus, si no tiene una masa, sencillamente sigue la celulitis. Hay que pensar que tiene un problema inmunitario, chicos. Así nos pasó con un paciente. También hay una enfermedad que se llama una enfermedad inflamatoria idiopática de la órbita, tú sigues estudiando, le haces biopsia, no sale nada. No sale nada, sigues con antibióticos, no sale nada, te tocan antiinflamatorios porque puede ser una enfermedad idiopática de la órbita, pero generalmente con los antibióticos si hubiera una infección mejora y no mejora si el paciente está inmunocomprometido. Así nos tocó un caso, él era un joven muy fuerte, muy alto, fisiculturista, y el muchacho le pusimos todos los antibióticos y le hicimos todo muchacho joven, como les digo, por eso un muchacho como ustedes, bastante joven, o sea que no, ya al final realmente consideramos todo, pero éramos residentes y consultamos con el funcionario de mayor jerarquía y el funcionario enseguida que vio al paciente nos dijo, le hicieron un HIV al muchacho y no se nos había ocurrido, porque habíamos pensado en todas las causas, descartamos todas las causas, pero nunca se nos ocurrió y cuando llegó el HIV, pues era positivo y por eso hacíamos de todo y no mejoró hasta que entró a infectología, hasta que comenzó, o sea que se le diagnosticó el HIV,
después de verle una celulitis orbitaria que no mejoraba. Él no sabía que era HIV positivo, ¿ok? Y allí cuando Infecto lo controla, mejora la celulitis orbitaria. Entonces, muy bien, hay que pensar en todo. Esto es descarte. Hay que hacer una buena historia clínica, un buen examen físico y pues hombres y mujeres ahora realmente eh, hay mucha promiscuidad y la gente se le ha olvidado que existen enfermedades inmunológicas, ya no le tienen tanto miedo al SIDA como le tenían hace unos años atrás. Entonces, pues hay que pensar en ello también. Así que bueno, para recordar, entonces, cuando ven un edema hay que pensar en todo, hay que pensar en traumas, hay que pensar en fracturas, hay que pensar en infecciones, hay que pensar en tumores, hay que pensar en una persona si no mejora, que está inmunocomprometida, hay que pensar en alergias. Entonces hay que tener todo eso pendiente. Muchas gracias, chicos. Seguimos, pues. Quien tenga el micrófono abierto, por favor, ciérrelo. Bueno, a ver, les llega un paciente así. ¿Qué pensamos? Vamos a ver quién tenemos aquí, quién no ha participado. A ver, una muchacha, Vivian Barría. Vivian, ¿qué piensas? Enfermedad de Gray. Perfecto, perfecto. Enseguida le mandas pruebas tiroideas a ver cómo está. ¿Qué otro diagnóstico diferencial en una proptosis y exoftalmo? Pudiesen pensar en algún tumor. Un tumor que esté empujando la órbita hacia adelante. También hay síndromes con los que nacen así. A ver, ¿quién se acuerda de alguno? En los niños. La mamá es igual, el niño es igual, o la niña. Cruzón, ¿se acuerdan? Pero bueno, entonces hay que pensar en si es chiquitito y la familia es igualita, hay que ver si hay una patología genética de fondo. Si está súbito, hay que hacer la historia, a ver si esto le ha sucedido de repente, si hay una enfermedad tiroidea de base, hay que hacerle los exámenes T3, T4, TSH, T3 libre, T4 libre. A veces sale todo normal, le tienes que hacer un CAT de órbita, porque en el CAT de órbita se ven los músculos, se ve que los músculos están mucho más gruesos en las patologías tiroideas. Se le dice es como una botella de Coca-Cola, el músculo se agranda en el centro y esto puede hacer que haya restricción al movimiento ocular, puede hacer que el ojo no se mueva completamente o que quede pues bastante fijo, puede aumentar la presión de los ojos, por lo que a estos pacientes hay que estarlos evaluando con endocrino y con oftalmología para ver cómo está la presión de los ojos. Ocasionalmente los ojos no cierran cuando están así estas proptosis extremas, como en esta imagen, el ojo no cierra, queda abierto en la noche. ¿Qué pasa si el ojo no cierra? A ver, Maura Mosaquites, ¿qué pasa si un ojo no cierra? Hay predisposición a que se forme una úlcera. Exacto, que se forme una úlcera y que se pierda ese ojo, que haya también una inflamación de la conjuntiva, ¿verdad? Que haya una quemosis. Hay muchas cosas, entonces si el ojo no cierra, a veces incluso no, tenemos que usarle lágrimas artificiales, lágrimas en gel a cada rato para que en la noche a veces tenemos que ayudarlo y en ocasiones hasta cerrarlo quirúrgicamente para que no se pierda. Así que la cuestión está terrible, ¿ok? Entonces, porque realmente un ojo se puede perder si no se cierra en la noche. Entonces hay que estas cosas se hacen en conjunto,
qué tratamiento se le da a una orbitopatía distiroidea. Hay que estarle viendo la presión, a veces necesitamos ponerle medicamentos para la presión de los ojos. Tenemos que estar viendo con endocrino cuánto es que se le va a dar, dependiendo si es un hipertiroidismo, un hipotiroidismo, si tienen que hacerle una cirugía, porque hay casos que hay que ponerle, hacer otros tratamientos, ¿verdad? Pero hay que hacerlos todos en conjunto. Si hay una proptosis muy fuerte donde el ojo no está cerrando, vamos a tener que tratarlo con corticoides para que los corticoides orales vayan disminuyendo la inflamación y el ojo cierre, teniendo en consideración que los corticoides orales pueden acelerar el proceso de una catarata a nivel de los ojos, pero en caso de una proptosis marcada, los corticoides van a disminuir esa proptosis, ¿ok? Porque van a disminuir una inflamación. Si no, vamos a tener que usar otros medicamentos en conjunto con los internistas, medicamentos biológicos para tratar de disminuir este tipo de problemática, dependiendo de qué tiene. Entonces puede ser un tratamiento, bueno, el tratamiento médico siempre va con el endocrinólogo, ocasionalmente tratamientos quirúrgicos, eh, ¿verdad? A nivel de la glándula tiroidea y a nivel de los ojos, si no están cerrando y necesitamos cerrarlo quirúrgicamente, se le puede cerrar por completo el globo ocular o tratar de hacer un cierre parcial para que no se pierda el ojo si no se está logrando con los corticoides. Entonces, y bueno, y van a tener por el cambio en los movimientos oculares, pueden tener una visión doble, ¿ok? Y estar muy molestos por la visión doble por la inflamación. Entonces, paciente con proptosis, tenemos que hacerle un CAT de órbita, de preferencia, o una resonancia, un CAT de órbita de preferencia contrastado para ver los músculos oculares cómo están. Tenemos que hacerle T3, T4, TSH, T3 libre, T4 libre. Si no vemos nada, a veces no se ve nada en los exámenes tiroideos, tenemos que hacerle un TRAP, que es un examen especial, que ahí sí nos sale, sí, y un TPO, pero bueno, un TRAP realmente. La cosa es que ya eso es de endocrino, pero tenemos que verle, en oftalmo les mandamos los tiroideos, le mandamos el CAT de órbita, en el CAT de órbita nos sale. Y si no sale nada en tiroideos, el endocrino le va a mandar otros exámenes especiales, pero sí tenemos que estar muy pendientes de esa presión ocular porque esa proptosis la eleva y a veces pues sí, cierra el ojo perfecto, pero el ojo está rojo, está inflamado, la presión está alta y se va muriendo el nervio óptico por el aumento de presión que no estamos considerando. Entonces, de salida hay que considerar la presión intraocular en todas las consultas, tomarlas de frente y tomarlas en supraducción. El paciente mirando hacia arriba va a tener una presión más elevada que en la posición central. Y si está elevada la presión, colocarle gotas. Cuando ustedes den glaucoma van a ver los tratamientos para lo que es la presión ocular elevada, y esto tenemos que estarlo regulando porque ya cuando regule las hormonas o cuando le hagan su cirugía por lo que es la tiroides, entonces ya la presión del ojo, ya la proptosis va a ir disminuyendo, además si es necesario los corticoides, y tenemos que ir disminuyendo los medicamentos de la presión para que no le baje demasiado también. Entonces estos pacientes son de seguimiento continuo por endocrino y oftalmo. ¿Ok? Ay, de nuevo me salgo de la pantalla. Vamos a ver de nuevo. Y bueno, y si es un tumor, lógicamente generalmente solo de un lado, no se ve de los dos lados el tumor. Bueno, generalmente no vemos de los dos lados de un tumor. Habría que ver si el tumor está empujando por la parte posterior la órbita. Tendríamos pues que hacerle una cirugía conjunta dependiendo de dónde está el tumor,
con todos los riesgos que eso implique, según los tumores muchas veces que están en la parte posterior del ojo, se unen a los músculos, entonces cuando quitas el tumor, a veces se va un músculo o un pedazo del músculo que está atrapando el tumor. Entonces, pues casos complicados cuando son tumores retroorbitarios. Bueno, aquí vemos el CAT, ¿verdad? Lo que les dije de los músculos retroorbitarios están, fíjense, los músculos normales, va todo liso, ¿verdad? Va todo siguiendo un patrón, pero cuando hay una inflamación muscular que está originando la proptosis, vamos a ver que es como si fuera una botella de Coca-Cola, el músculo se hace, pues, miren la forma normal del músculo, la linealidad, y acá vamos a ver que pues está mucho más, eh, bueno, está mucho más grueso, ¿verdad? La inflamación. También en lo que es orbitopatías distiroideas, tenemos retracción palpebral, tenemos pues la proptosis, que puede ser así de exagerada como la que vimos en ese señor, o puede ser más sutil. A veces un ojo tiene más que otro, no siempre son los dos ojos con la misma protrusión. Fíjense que aquí tenemos en este lado un músculo muy engrosado, mientras del otro lado los músculos se ven bonitos. Entonces, el CAT nos va a dar bastante información. Aquí se ve este más engrosado, este músculo recto interno más engrosado en un ojo que en el otro, pero también está engrosado. Entonces, tenemos que ver este tipo de detalles para, pues, tomarlos en cuenta cuando vemos la proptosis. Aquí no tengo CAT de ninguna masa, pero a veces encontramos masas también. Entonces, vamos a recordar ahora lo que es la anatomía del párpado superior. Vamos a ver la piel, ¿verdad? Luego vamos a ver el músculo orbicular, vamos a ver el músculo tarsal, vamos a ver la glándula lagrimal, que ya la vimos en la otra exposición, pero aquí está cortado de lado, párpado, vamos a ver la glándula lagrimal de Krauss, acá arriba, el fornix del saco lagrimal, la conjuntiva vulvar, el saco lagrimal, las glándulas accesorias de Wolfring acá abajo, la glándula de meibomio, las glándulas sebáceas de Sais o 6 y las glándulas apocrinas de Moll. Y acá adentro, pues acá adentro lo que es el cristalino, la córnea, la conjuntiva. Entonces, pues esto es estos detalles, ¿verdad? Las lagrimales, las accesorias de Krauss, que esa es otra, en lo que es la proptosis y los problemas de orbitopatías distiroideas, vamos a tener mucha resequedad ocular y por eso vamos a tener que estar con constantes gotas lagrimales. La sebácea, también la calidad de la lágrima es importante. Vamos a tener que las glándulas sebáceas, las apocrinas de Moll y las accesorias van a hacer que las lágrimas tengan varias capas. Entonces acá vemos que esto que está secretándose va a hacer que tengamos en la lágrima, la película lagrimal, vamos a tener una capa superficial más grasosa, una capa acuosa, una capa mucinosa y pues el epitelium, ¿verdad? Entonces, estas capas, en la lágrima, la grasosa va a ayudar a que no se evapore con tanta facilidad, pero hay personas que van a tener una situación donde las capas de la lágrima no se producen tan bien, o sea, las capas no están tan perfectas y la persona tiene una situación evaporativa, a veces poca secreción de lágrimas, a veces en estos síndromes de Sjögren, donde hay una resequedad de mucosas, también hay una resequedad en el ojo, a veces en enfermedades reumatoideas también pueden tener resequedad ocular,
y van a tener que estar constantemente con lágrimas. A veces secundario a lo que va a ser una cirugía de LASIX, pueden quedarse con un ojo seco, moderado o severo. En los ojos secos severos, secundarios a este tipo de cirugía, vamos a tener que mandarle lágrimas a veces cada hora al paciente. Esta es una complicación muy rara en las cirugías refractivas, pero ocasionalmente se ven. A mí me tocó una paciente, yo no soy corneóloga, estamos hablando de situaciones de oculoplástica, que soy oculoplástica, pero me llegó una niña de 23 años, operada, tenía un -3 y tenía un -250 y decidió hacerse una cirugía refractiva. En la cirugía refractiva, como ustedes ya han visto en clases anteriores, se hace como si fuera, como si se hace realmente un tallado en la córnea. Hay varios tipos, hay la Smile, está la Six. Antes, la primera que hacían hace muchísimos años era la queratotomía radiada, que ya no se hace, pero todavía ves pacientes con queratotomías radiadas. Pero lo que se hace ahora más que todo es, pues, en la Smile y en la Six. El detalle es que es una cirugía muy tranquila, con muy buen resultado, pero hay casos de personas que quedan con ojo seco severo. El problema es que a edades tan tempranas un ojo seco severo es difícil. Inclusive esta niña tenía que ir a psiquiatría y estaba con lírica y estaba con un montón de antidepresivos porque secundario al ojo seco severo que le quedó de un LASIX, post-LASIX, eh, hubo que taparle los puntos lagrimales para que no retuviera la lágrima en el ojo, hubo que darle pues tratamientos con gotas secuenciadas. Ella decía que el ardor era demasiado fuerte cuando abría los ojos, entonces estaba pues muy incapacitada por la situación de un ojo seco severo. En ojos secos severos, los tratamientos actuales, hay unas luces que estimulan la producción de lágrimas, que se llaman las luces, el tratamiento se llama IPL, una luz pulsada, donde estos tienen que repetirlo secuenciadamente. Las lágrimas artificiales, hay de varios tipos de lágrimas, para ojo seco leve, moderado, severo, y la frecuencia de las lágrimas se pide que usen una lágrima sin preservante para que la puedan usar hasta cada 10 minutos. Si es un ojo seco demasiado abrumador, como en esta jovencita, o la Six, tienes que ponerle tapones lagrimales, recordar que los tapones lagrimales no se dejan para siempre, o sea, básicamente le estás tapando para que la persona tenga esa lágrima, esa lágrima más tiempo en el ojo. Si no funciona, se le cierran los puntos lagrimales, pero es un manejo, a veces se vuelven pacientes crónicos. El detalle es que se ve mucho la resequedad ocular severa en pacientes después de cierta edad, operados, pero es más difícil manejarlo cuando es un paciente joven, con una afectación así. En el caso de esta muchacha era muy joven y había sido posquirúrgica. Entonces, ese riesgo, cuando lees los riesgos quirúrgicos, está en las letritas chiquitas, pero existe, chicos, existe el riesgo de un ojo seco severo. Así que hay que tener en cuenta que las películas lagrimales, pues, son importantes para que esa lágrima no se evapore, y que pueden haber ojos secos secundarios, pues, a trastornos, algunas patologías como el síndrome de Sjögren, pues, posterior a la menopausia, la resequedad posterior a la menopausia, más en mujeres que en hombres, o por problemas de producción de lágrimas. También tenemos la glándula lagrimal acá arriba, como ya vieron en una diapositiva anterior, y a veces por cirugías estéticas están quitando grasa y se equivocan y se llevan la glándula lagrimal y dejan como secundario un problema de ojos secos severo si se llevan la lagrimal en una cirugía, por lo que hay que tener mucho cuidado con la glándula lagrimal, tener en consideración a dónde está para que en cualquier cirugía no la dañen, porque si se daña la glándula lagrimal,
tenemos secundario un ojo seco. Así que pues las personas que sufren de estos ojos secos, a veces secundario a una quemadura química o a una mala cicatrización, a un trauma o a una cirugía, además de otras patologías, como ya les dije, y también algunos medicamentos llevan a ojos secos, ¿ok? Entonces hay que estar pendiente con la resequedad ocular, sabiendo que el ojo seco puede tornarse una patología crónica, a veces de difícil manejo. Bueno, recordando todavía anatomía, el músculo orbicular es circular, concéntrico, eh, eh, manejado por el séptimo par craneal, tienen la porción orbicular, preceptal, acá arriba, ¿verdad? Y pretarsal, aquí, la preceptal y la pretarsal, acá, ¿ok? Entonces tenemos el rafe lateral, el tendón cantal medial, y acá el músculo frontal y el músculo procerus, aquí pequeñito, para recordar los músculos del ojo. Entonces ya les hablé un poquito de los músculos del ojo, el músculo elevador del párpado y lo de la tosis palpebral, recordando lo normal que vamos a tener arriba más o menos 2 a 3 milímetros, hasta el crease o la línea vamos a tener más o menos unos 9 milímetros a 10 milímetros, y vamos a tener de esquina a esquina más o menos unos 28 a 30 milímetros. Entonces podemos medirlo viendo como viéndole dónde cae la luz, ¿verdad? El MRD1 de aquí hasta arriba, hasta las pestañas, el MRD2 de donde va el puntito hasta abajo, más o menos debe ser como un 9 o un 10, en total sumados los dos. Vemos en cada caso, vemos el párpado superior, vemos la medida hasta la ceja, y todo esto, los márgenes, realmente cuando hacemos un cuadro ponemos hendidura palpebral, apertura palpebral, eh, y ponemos elevación, fenómeno de Bell, que es que el ojo en el fenómeno de Bell, un buen fenómeno de Bell para una cirugía de párpado tenemos que tener un buen fenómeno de Bell, que quiere decir que cuando se cierra el ojo en la noche, el globo ocular tiende hacia arriba y tenemos que evaluarlo. Le pedimos al paciente que apriete el ojo y lo cierre, y ahí tratamos de alzarle el párpado y el ojo tiende hacia arriba. Si tiene un mal fenómeno de Bell y vamos a trabajar un párpado, sabemos que puede haber una exposición corneal y puede haber secundaria una queratitis. Entonces, para hacer cualquier cirugía palpebral tenemos que evaluar todas las medidas del ojo, pensando en una tosis. Y también pensando en una tosis vemos cantidad de medidas, o sea, cuánta tosis tiene. Si por un acaso estamos pensando que tiene un problema de una tosis neurogénica, vamos a colocarle hielo un rato y ese ojo enseguida sube. Si le ponemos TP o si le ponemos pues tropicamida, muchas veces sube también ese párpado. Si sube ese párpado con tropicamida, ya podemos tomar una decisión dependiendo de los milímetros de la apertura palpebral, tomamos decisiones quirúrgicas dependiendo del caso. Pero bueno, el detalle es que tenemos que tomar medidas, por lo menos las básicas: apertura palpebral, hendidura palpebral, fenómeno de Bell y fenómeno del elevador, a ver cuánto el elevador le sube el párpado. Fíjense, ustedes ven acá en este ojo una tosis congénita. Ven comparado este ojo, si lo medimos, desde donde ve la luz, el MDR1 hasta el párpado tiene una medida y hasta abajo tiene otra medida. Y aquí vemos que es mucho menor en este ojo comparado con este. La gran ventaja que tiene este niño, como ya hemos dado clases de oftalmopedia un poquito, es que no le afecta la apertura, no le afecta donde entra la luz, la tosis no le está afectando la visión.
Si esta tosis cayera por debajo de el área de la pupila, estaría afectando la visión y sería de correr operarle este ojito al bebé. Pero como no está afectando el eje visual, no es de correr en este caso porque solamente es un par de milímetros comparado con este. Entonces, y no le afecta el eje palpebral. Cuando afecta el eje palpebral, recordando la clase del desarrollo visual, tendríamos que operarlo muy rápido. ¿Ok? Aquí cuando vemos, fíjense, ella está usando, si ustedes agarran una foto de Aquaman, van a ver que ese hombre tiene una tosis y que la está, pues el último Aquaman que han puesto en varias películas, siempre sale con las cejas hacia arriba, pero eso cuando van a ver, cuando suben así las cejas, así no se les olvida, lo que está pasando es que están usando el frontal para subir los párpados. Acuérdense que el frontal tiene, además del músculo elevador, tiene un papel. Entonces, por eso hay que evaluar la función del frontal cuando hacemos la evaluación completa del párpado para ver la tosis si es que el ojo está más abierto por el músculo frontal. ¿Cómo hacemos? Bloqueamos el frontal, le pedimos que mire hacia arriba y hacemos la medida con el bloqueo del frontal que se puede hacer así de fácil poniendo un dedo para bloquear el frontal. En este caso también tendríamos que pensar en otras patologías porque este ojo se ve muy diferente a este ojo. Eh, aquí estamos viendo inclusive la esclera, entonces no podemos hacer una cirugía de tosis sin evaluar hasta la tiroides, porque a veces no es una tosis la que tiene de este lado. Cuando le bloqueamos el frontal, pareciera posiblemente una tosis de este lado o más bajito este lado que este, pero aquí vemos que hasta vemos la esclera, la parte blanca, entonces hay que medir a ver que no tenga una proptosis y hay que evaluar concienzudamente antes de pensar en una cirugía, porque le elevas un párpado y cuando vas a ver era la tiroides y cuando le arreglan la tiroides, entonces el párpado que arreglaste, que pensaste arreglar, pues queda bastante diferente al otro. Acuérdense que los ojos es lo primero que ven las personas, por lo que tienes que evaluar muy bien antes de una cirugía palpebral. Ya les había comentado. La aponeurótica, la miogénica, bueno, la mecánica y la neurogénica. La mecánica puede ser secundaria a algún tipo de cicatrización donde la cicatriz le jala el párpado o la cicatriz hace que no se movilice adecuadamente. Aquí vemos que hay una pérdida de lo que van a ser los paquetes grasos. Acuérdense, tenemos arriba 2 paquetes grasos, abajo 3 paquetes grasos. Aquí lateral la lagrimal, con los años mucha gente va perdiendo la grasa y ese músculo elevador del párpado va perdiendo fuerza, pues acá se reforzó, fíjense que ni se ve la línea quirúrgica, y pues quedó muy bonito porque sí le estaba afectando el eje palpebral a la señora, así que se decidió operar y subió. Tenemos, bueno, cuando son cicatrices hay que liberar la cicatriz y a veces mejora también. Tenemos situaciones como blefarofimosis, donde hay, pues a veces por patologías genéticas, tenemos que ayudar porque está afectando el eje visual. Ahí ya tenemos que hacer realmente reformar, ¿verdad? Ese párpado. Ocasionalmente sacamos piel de atrás de la oreja para hacerle una mayor y hacerle la línea que no la tiene. Liberamos acá, hacemos pues, ponemos más piel para que se pueda abrir más ese párpado porque tiene realmente una blefarofimosis donde no tiene suficiente o piel o elasticidad y tenemos que ayudarlo a que pueda ver, porque si no quedan hasta con problemas de tortícolis tratando de compensar esa blefarofimosis. Tenemos en párpados también situaciones
de entropiones y ectropiones. Pueden también ser secundarios a cicatrización o a cambios por la edad, ¿verdad? Cambios, cambios de muchos tipos, incluso pueden ser tumoraciones o cambios que están haciendo que que se jale. Entonces, hay que hacerle una cirugía donde se libera aquí, se libera el lateral, se reposiciona el párpado a nivel quirúrgico, se coloca 4 milímetros abajo, se abre aquí, se recoloca el párpado hacia adentro, siempre haciendo una tensión lateral para que esto no vuelva a suceder. El riesgo es que lo operes y vuelva a suceder porque a veces se rompen, porque se tocan mucho el ojo, se rompen las suturas, ¿verdad? Pero generalmente quedan muy bien. Y esto puede darse sencillamente por la edad o por cicatrizaciones o por tumoraciones, eh, entre otras causas. Traumas también, traumas que han hecho cicatrizaciones o fracturas que han hecho malposiciones. Tenemos también lo que es la parálisis faciales, a veces secundarias a cirugías, a veces secundarias a tumores, a veces secundarias sencillamente a cambios de temperatura. El detalle es que en las parálisis faciales muchas veces los ojos no cierran, ¿ok? En el lado afectado el ojo queda con un lagoftalmos, que como ustedes bien saben, el lagoftalmos es que el ojo no cierra. Entonces hay que ver, primero los 6 meses no se va a operar, los primeros 6 meses, a menos que sea una cosa demasiado abrupta, de que no cierra nada el ojo, que está haciendo úlceras a repetición, que no tiene un cuidado adecuado, pero generalmente los primeros 6 meses se trata con terapia, ¿ok? La fisioterapeuta le hace pues masajes, le enseña maneras de cuidarse, tiene que estar con lágrimas artificiales, a veces se le colocan eh, Transport, que es un tapecito para que cierre los ojos en la noche, lágrimas en gel en la noche. Si está demasiado marcado y está haciendo úlceras a repetición, pues sí, le hacemos una tarsorrafia donde cerramos el ojo afectado, pero eso en un nivel extremo, una tarsorrafia medial que después la abrimos, pero hay que ver casos y casos, ¿verdad? Generalmente antes de hacer cualquier cirugía esperamos la terapia, a menos que esté afectando mucho lo que es la córnea y las infecciones sean constantes por el oftalmos. Ocasionalmente, después de las terapias, muchas veces después de las terapias ya el ojo cae, cierra, o sea, baja el párpado, cierra en las noches y todo va bien. Pero ocasionalmente no, quedan con el oftalmos por toda la vida. Entonces ahí hay que considerar opciones quirúrgicas. Una opción quirúrgica es colocarle un pesario de oro en el párpado superior. Se mide a ver cuánto peso aguanta la persona, aguanta ese párpado y con ese peso puede subir y bajar. Entonces tenemos medidas, tenemos cajas de medidas para ver los pesarios de oro que le van a cada persona. Ocasionalmente hacen extrusión del pesario y hay que volverlo a poner, pero tenemos que evaluar muy bien al paciente de un pesario. Ya tienen que haber pasado 6 meses posterior al inicio de la parálisis facial, tiene que haber tenido pues mucha terapia y tiene que tener un lagoftalmo donde se haya visto una afectación corneal, por lo que le ponemos una pesa de oro para que el párpado baje, ¿ok? A veces secundarios, algunas cirugías quedan con este tipo de lagoftalmos y hay que usar pesario de oro. Si no tenemos, si estamos en un país de tercer mundo y el ojo se está perdiendo, pues sencillamente cerramos el ojo por lo menos un par de meses, ¿ok? En cuanto conseguimos la pesa de oro, pero la idea es no perder el ojo por el naboftalmos. Orzuelo y chalación, esto es de todos los días. Tenemos más o menos unos 25 a 30 poritos.
la persona se tocó con la mano sucia, se fue a jugar fútbol, no se lavó la mano, se tocó, sudó, le cayó algo, se infectó, se inflamó, entró la bacteria o tiene una blefaritis, o sea, unas infecciones con una caspita en los párpados que tapan los poritos y se inflama, duele, molesta. Antes las madres decían que calentabas la cuchara y te la colocabas porque el calor local mejoraba y muchas veces mejora sencillamente el calor local o el dedo lo frotaban y se lo colocaban, pero era por el calor local. Hoy usamos pues calor local también, antibióticos los utilizamos. Si esto no mejora, se vuelve un chalación, o sea, de 3 a 6 meses después del orzuelo no mejoró y quedó la pus bien enquistada, entonces nos va a tocar pues un procedimiento quirúrgico para quitarlo, pero no es apenas cuando está apenas en el momento inflamatorio, tú no puedes hacer tú pones, tú abres y lo único que sacas es sangre, eh, sangre y linfa, realmente, sangre y líquido, porque no va a salir pus porque todavía no ha madurado para volverse un área donde tú puedas drenar como el absceso, ¿verdad? Todavía no hay un absceso aquí, entonces tú no puedes quitar allí nada. Hay que esperar y la literatura dice 3 a 6 meses antes de considerar una cirugía, con compresas tibias y antibióticos, ¿ok? Y si por un acaso les molesta mucho, le dan antiinflamatorios orales. Eso es de todos los días y se recomienda la higiene palpebral. Bueno, recordando, tenemos la glándula lagrimal, tenemos los puntos lagrimales, el conducto lagrimal superior, conducto lagrimal inferior, el fornix, el saco lagrimal y el conducto nasolagrimal, donde van drenando las lágrimas. Si esto se tapa, podemos tener una dacriocistitis. Ya vimos en niños en la clase anterior que a veces nacen con una válvula que no estaba completa y se le colocan masajes y compresas tibias el primer año. Si el primer año no mejora, después del primer año es que uno le ofrece una canalización y si no mejora con la canalización, una cirugía. Pero en adultos, a veces secundario a fracturas nasales o traumas nasales, se da una dacriocistitis donde se hacen abscesos a repetición en el área y esta área es muy delicada, le colocas antibióticos, pero también lo drenas para sacar la pus que hay ahí o el pus. El detalle es que si esto se da a repetición es muy molesto y cuando aprietas sale pus constante, entonces te va a tocar hacer una cirugía. Fíjense, aquí está apretando, está saliendo pus porque hay una obstrucción del saco lagrimal. Entonces hay que hacer una cirugía donde se recanalice ese saco lagrimal. A veces la hace oculoplástica, a veces la hace otorrino. Otorrino la puede hacer endoscópica, oculoplástica la hace generalmente abierta, por lo que muchas veces la quieren hacer endoscópica. eh, pero muchas veces le toca a otorrino esta cirugía porque es por una fractura en base nasal y tiene que reformular, ¿verdad? Reorganizar lo que es la fractura para poder hacer una nueva vía para que esto drene y no esté tapado. Tenemos también dacrioadenitis, le dicen el signo de la S tumbada porque hay una inflamación, a veces hay que darle antibióticos y a veces no es solo inflamación, sino que es un tumor y hay que hacerle una pequeña biopsia para ver qué tipo de tumoración es si no ha mejorado. Así que bueno. Entonces, vamos hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Seguimos, pues. Bueno, chicos. Entonces, vámonos a seguir con, hemos dado bastantes patologías de oculoplástica de un solo.
Entonces vamos con vía lagrimal. Acá estamos viendo, pues a veces en la vía lagrimal tenemos que comenzar viendo los puntos lagrimales. Si los puntos lagrimales están muy estrechos o están obstruidos, la persona se queja de pífora, lagrimeo frecuente. Si están obstruidos o si están muy estrechos y los dilatamos, este es un dilatador de puntos lagrimales, la persona mejora si solo era eso. Si están cerrados, muchas veces secundario a procesos alérgicos, entonces nos toca abrirlo quirúrgicamente y hacerle un nuevo punto más grande lagrimal, ¿verdad? Y dilatarlo. Si no fuera eso, tenemos que evaluar que haya una obstrucción en la vía lagrimal. A veces tenemos cálculos, tenemos como concreciones en la vía lagrimal y hay que hacer una pequeña cirugía para quitar esas piedritas que están obstruyéndose. Hay muchas situaciones en la vía lagrimal. Recordando nuevamente, tenemos los puntos lagrimales, párpado superior, globo ocular, párpado inferior, glándulas lagrimales aquí laterales, los canalículos, el saco lagrimal, conducto nasolagrimal que va a llevar el drenaje a las fosas nasales y los canales secretores. Entonces, cuando hay una obstrucción de vía lagrimal o una falta o una oclusión de alguno de los canalículos, viene lo que es el lagrimeo prefrecuente o epífora, se acumulan lágrimas en los ojos, a veces son estrecheces, a veces está obstruida del todo. En otros países se les coloca un contraste y se va viendo en las diferentes imágenes dónde está la obstrucción de la vía. Acá no tenemos ese estudio de imágenes. Nosotros colocamos antibiótico o una solución por el punto lagrimal y la persona ve si la traga o si se queda en el ojo y no pasa y no traga. Y ahí nos damos cuenta y si no, siempre hacemos saco retenedor a ver si sale pus cuando se aprieta el área, pero si no, pues si nos sale pus igual le hacemos el drenaje para ver si pasa o no pasa el líquido. Entonces acá estamos haciendo una evaluación de la vía lagrimal, se está colocando el punto aquí en el inferior haciendo una dilatación. Epífora, ya ustedes saben, es el lagrimeo excesivo, puede ser funcional o anatómico, puede ser que la bomba lagrimal no funcione, a veces también hay problemas en la bomba lagrimal, o puede ser una obstrucción anatómica. Le hacemos todo y pasa perfecto el líquido y drena perfecto todo, y a pesar de eso hay personas que por problemas secundarios de la bomba lagrimal no drenan bien la lágrima. A veces por mal posiciones palpebrales también donde el agujero no está bien y eso hace que no drene bien la lágrima. Por mal posiciones como ya vimos entropios o ectropios. Tenemos la pseudoepífora o lagrimeo reflejo, que puede ser secundario a un ojo seco, una patología de la superficie ocular como un ojo seco, donde el ojo está produciendo más lágrimas para proteger el ojo, no por un problema de obstrucción. A veces estímulos mecánicos, tenemos una distriquiasis o una triquiasis, donde ustedes ya recuerdan bien que son pestañas, grupos de pestañas que tocan adentro del ojo y esto hace que el ojo llore. A veces son estímulos químicos, infecciosos o problemas psíquicos, personas que se tocan mucho los ojos y por eso están llorando constantemente, o alergias que tienen a los perfumes o algún químico en el ambiente. Este es un monoca, este es un tubito que a veces dejamos allí cuando hay un problema en la vía. Pero bueno, a veces no tenemos los dos agujeros abiertos, sino uno solo y en la cirugía le dejamos un tubito así por un tiempo al paciente. Pero bueno, lagrimeo hasta un 40% de los pacientes a consultas oftalmológicas
presentan ojo seco y lagrimeo reflejo, o sea, vienen pensando que tienen obstrucción de la vía y lo que tienen es un ojo seco y este lagrimeo que tienen es para tratar de que realmente el ojo está protegiéndose. Entonces hay que ver el lagrimeo, hay que pensar en una epífora o una pseudoepífora. En la epífora puede haber una causa anatómica funcional, primaria idiopática o secundaria. En la pseudoepífora puede ser una patología de la superficie corneal, como un ojo seco, los estímulos mecánicos que ya mencioné, estímulos químicos o infecciosos, problemas psíquicos o una hipersecreción glandular de lágrimas también. Aquí en el examen físico vamos a ver de arriba hacia abajo, vamos a ver si hay alguna deformidad nasal, vamos a palpar el hueso nasal, a ver si tiene una fractura, porque muchas veces eso nos explica, a veces más de un lado que del otro, la persona no se dio cuenta. Una asimetría facial que ocasionalmente sucede, desde el nacimiento fueron así, desde siempre les lloró un ojo más que otro. Hay que ver que hayan ganglios, porque si hay ganglios, si hay adenopatías, también podemos pensar en un tumor que esté empujando esa área. Aquí en esta imagen se pasaron los tubitos que van a quedarse pues haciendo una nueva vía 3 meses. Tengo una imagen endoscópica de los tubitos después de la dacrio-rinocistostomía, que es la cirugía para esto. Hay que ver, hay que explorar los párpados. A veces la persona tuvo un trauma, una mordida de perro, alguna situación que en el momento en que cicatriza, ya no cicatriza bien y se obstruye la vía lagrimal por una mala cicatrización. Hay que ver la exposición escleral, si tiene un lago oftalmos, si tiene una retracción del punto lagrimal, irregularidades. Ya les hablé del entropión, del ectropión, que eso hace que no drene la lágrima porque el punto no está donde debe estar. Evidencias de traumatismos y cicatrizaciones, edemia, hiperemia. Si está rojo, pues podemos pensar en una dacriocistitis. El tono palpebral, hay que hacerle un snap para ver si eso regresa. A veces lo que tiene es una hiperlaxitud y entonces el punto no está donde debe estar, así que hay que hacer la retracción del párpado. Lo normal es 8 milímetros y hay que valorar las condiciones del párpado para ver si está todo bien. En los traumas, ver que eso puede lesionar el conducto lagrimal, en el músculo orbicular, viendo si cuando cierra, cierra bien o no, porque a veces hay un problema reflejo que está ocasionando el lago oftalmos. El congénito, pues yo ya les dije, tenemos, bueno, a veces hay problemas de quistes, ¿verdad? Donde se ve eh, esta imagen diferente, un quiste, a veces hay traumas, hay que ver realmente cómo está ese niño y esperar el primer año a ver si mejora o no mejora. Tenemos dacrioestenosis, a veces 20%, después 20% y después de los 3 meses en un 6% de los neonatos, secundario a la persistencia de la membrana mucosa en la válvula de Hasner, epífora patológica después del tercer mes y esto lleva a conjuntivitis, más que todo de un solo lado, los reflujos del contenido, que ya yo les hablé de eso, se le pegan las pestañas al despertar y en los primeros 12 meses resuelve, así que masaje, sondeo y criointubación de ser necesario. El dacrioencele a veces es la acumulación de líquido amniótico o moco en el saco lagrimal porque la válvula no se perforó y esto era el quiste azulado que les mostré en esa imagen debajo del canto y esto generalmente solito se va y si no se va, haces un sondaje y se va. En la dacriocistitis aguda, una inflamación del conducto lagrimal por los estreptococos o el estafilococos, en niños generalmente influenza, y puede dolerle, puede estar rojo, tenso, doloroso, y bueno, antibióticos trópicos y los drenajes y las compresitas calientes, y en la crónica ya vemos que hay el abultamiento, secreciones mucopurulentas, y ahí ya sí nos toca la cirugía para hacerle una nueva vía lagrimal. Para hacer la valoración de la lágrima vamos a usar
como unas tiritas que va a ver cuánto secreta cada ojo, pensando en ojo seco o hipersecreción. Esto va a mostrarnos cuánto está, se llama el Schimmer test tipo 1 y tipo 2, y esto nos va a mostrar cómo es la secreción de lágrimas basal y refleja, a ver si hay un ojo seco, porque a veces el ojo seco nos está ocasionando esa resequedad, que haya un lagrimeo secundario para protección del ojo. Entonces se le colocan las tiras de papel filtro graduadas, no le colocas anestésico, lo dejas 5 minutos y al quitarla te das cuenta de cuánto se empapó. Lo normal es de 10 a 15 milímetros y menos nos indica un ojo seco, por lo que ahí si tenemos un ojo seco ya sabemos, bueno, tiene el lagrimeo reflejo por el ojo seco. 40% de los pacientes con lagrimeo o la epífora constante no tienen una obstrucción de vía lagrimal, sino que tienen un ojo seco. Hay que ver los puntos, perdón, los puntos lagrimales, hay que ver los bordes libres de los párpados, hay que estar pensando en las glándulas de meibomio, a veces hay una meibomitis, entonces ahí tenemos un tratamiento que se llama el Blefex, que estimula estas glándulas, que ayuda, ¿verdad? Que limpia, el Blefex es un tratamiento que limpia. Hay que ver si hay triquiasis o distriquiasis, como les dije, causas mecánicas que son las pestañas que ocasionan el lagrimeo. Hay que ver en cuánto tiempo la persona parpadea y en cuánto tiempo hay una ruptura de esa lágrima. Si es menos de 10 segundos, puede haber un problema. ¿Se acuerdan que habían capas de mucina? La primera capa oleosa de la lágrima, la segunda capa, eran varias capas en la lágrima que vimos anteriormente. Si en menos de 10 segundos puede tener un problema en la capa mucinosa y hay que estar pensando en ello. En la evaluación tenemos que evaluar de que no tenga un saco retenedor, hay que ver los puntos lagrimales, hay que hacer el Schimmer test, y hay que estar revisando. Se va a hacer la irrigación y canalización, como les dije, de las vías lagrimales, que esta es la gold estándar para ver si pasa el líquido o no pasa el líquido. Se coloca la cánula, una jeringuilla chiquitita, se puede poner solución salina porque la persona va a tener un sabor salado o un antibiótico. Allí usamos una de 3cc y pasamos todo para ver si hay una obstrucción. A veces sencillamente con el drenaje en el punto la persona deja de tener la epífora, porque ya se fue lo que estaba obstruyendo. A veces toca hacer la cirugía porque hay algo obstruyendo. Entonces, si este líquido refluye, ya estamos sabiendo que puede haber una obstrucción parcial o una resistencia en ese conducto lagrimal. Tenemos otros test, el test de Jones 1 y 2, donde pones fluoresceína en el saco conjuntival y de ahí la recuperas en el meato nasal. Esta ya no se usa mucho. Vamos a verla para ver si pasa o no pasa. Y negativo, si no pasó la fluoresceína en el saco lagrimal. Entonces hay que ver si deja un residuo o no deja un residuo. En otros lugares, lamentablemente aquí cuando llegué de donde yo estudié en otro país, lo que era la subespecialidad, y pues era muy sencillo mandar a que nos hicieran unos estudios y esto nos los devolvían y ya sabíamos dónde estaba la obstrucción, y cuando llegué acá comencé a preguntar quién me hacía los estudios y no conseguía a nadie. Así que pues estos son los estudios con los que contamos en otros lados. La dacrocistografía, que se coloca el contraste radiopaco en el punto, muchas veces el oftalmólogo va, le pone el contraste y ahí toman las imágenes seriadas para ver dónde está la obstrucción. Entonces esto me da de forma precisa dónde está la estenosis u obstrucción, porque vas a ver, bueno, tiene una estenosis, pero pasa el líquido, no solamente de que llegó la sustancia a la boca o llegó lo que era la fluoresceína, que es amarilla, al conducto nasal, sino que vas a ver a dónde está el problema. Esto no se utiliza mucho, pero te ayuda en dudas diagnósticas, y la fluoroscópica
va a hacer las imágenes fluoroscópicas secuenciadas para ver qué está pasando. También te va a decir dónde está la situación, dónde está la obstrucción canalicular y cuán fuerte es. Esta sí no se usa tanto. Y el TAC, para ver la visualización, también un contraste donde se inyecta y te muestra dónde va pasando, ¿verdad? Dónde hay una obstrucción. Entonces, el TAC realmente nos da detalles anatómicos para ver el drenaje. Puede ser un diagnóstico y puede ser una planificación preoperatoria. Cirugías guiadas por imágenes, con TAC preoperatorio, cuando no sabes a dónde está la obstrucción, pero ya te da una idea y te va a mostrar los riesgos y pues a veces que no está completamente obstruida y puedes sopesar, operar o no operar. También lo mandas después de la cirugía, siempre hay un riesgo después de una dacriorinocistostomía de que haga una cicatrización grande. Tú dejas los tubos 3 meses en el paciente hasta que los quitas. En niños es difícil porque se los jalan por la nariz y a veces se los quitan antes, pero las cicatrizaciones pueden darse. Hay gente que le va muy bien después de una dacrio y hay gente que se vuelve a obstruir y vuelve a tener la lagrimeo frecuente y hay que volver a intervenir. La segunda intervención es más difícil que la primera porque las cicatrizaciones a veces son grandes. Así que bueno, hay que tomarlo en cuenta. Eh, Puede hacerse, me decía un paciente, cuál tiene menos probabilidades de obstruirse nuevamente, la cirugía endoscópica o la cirugía abierta. Y de hecho una buena cirugía endoscópica, que ahora ha evolucionado mucho la técnica, da el mismo resultado que la cirugía abierta, por lo que muchas veces yo les digo, usted es un paciente joven, pues yo le recomiendo una endoscópica que hacen los otorrinos y más cuando si hay una fractura nasal, tiene que ser el otorrino el que haga el arreglo de la fractura nasal para hacerle la dacriorinocistostomía con láser de diodo. Entonces, pues básicamente esto es lo que teníamos para el día de hoy. Es una clase un poco más corta que la anterior, pero hemos tocado varios temas. Hemos tocado el tema de la tosis, hemos tocado orbitopatías distiroideas, vías lagrimales, párpados, traumas oculares. Así que bueno, hasta aquí quedamos el día de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Bueno, chicos, entonces les comparto las imágenes y cualquier cosa yo quedo a las órdenes. Descansen, que ya veo caras de sueño allí. Así que esta hora es difícil para concentrarse, me gusta mucho más la mañana. Pero bueno, un tema álgido porque son muchas patologías, pero gracias por la participación y gracias por la atención. Descansen, muchachos. Hasta luego. Igual, doctora, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.